registrar los datos del complemento en un catálogo para facilitar el proceso de CFDI traslado, da clic en Configuración, Catálogos. Para registrar los datos de autotransporte, da clic al primer icono de registrar que se encuentra al lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando vayas a facturar. Un ejemplo de alias sería Transporte 1. Permiso SCT. Este campo sirve para registrar la clave del tipo de permiso otorgado para realizar el servicio del traslado de bienes y/o mercancías. Número de permiso SCT. Este campo sirve para registrar el número de permiso otorgado a la unidad que realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Aseguradora de responsabilidad civil. En este campo se deberá registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. Número de póliza de seguro por responsabilidad civil. En este campo se deberá registrar el número de la póliza de seguro que emite la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. Estos datos no se deben de llenar si la mercancía no es considerada material peligroso. Configuración vehicular. En este campo se debe registrar la clave asignada al tipo de transporte en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías, conforme al catálogo C-config autotransporte del complemento cartaporte, publicado en el portal del SAT. Placa vehículo motor. En este campo se deberá registrar la placa del vehículo en el que se realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios. Año modelo. En este campo se deberá registrar el año del vehículo que se está utilizando para trasladar los bienes y/o mercancías. Tipo de remolque. En este campo se deberá registrar la clave del subtipo de remolque o semirremolque conforme al catálogo C-subtipo REM del complemento cartaporte, publicada en el portal del SAT. Placa. En este campo se deberá registrar la placa del remolque o semirremolque en el que se realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios. Verifica que los datos estén correctos y da clic en Guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de mercancías, da clic en Configuración, Catálogos. Para registrar los datos de mercancías, da clic al segundo icono de registrar que se encuentra del lado derecho. Bienes transportados. En este campo se deberá registrar la clave del producto de los bienes y mercancías que se trasladan por vía autotransporte. El valor de este campo deberá contener una clave del catálogo del complemento cartaporte clave producto servicio, publicado en el portal del SAT. Nota: no aplican los servicios de traslado de mercancías en este campo. Descripción. En este campo se deberá registrar la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El sistema lo completa automáticamente seleccionándolo del campo de bienes transporte. Clave de unidad. En este campo se deberá registrar la clave de unidad de medida aplicable y que se encuentra en el catálogo de CFDI clave unidad, publicado en el portal del SAT. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registradas. Unidad. En este campo se podrá registrar la descripción de la unidad de medida propia de los bienes y/o mercancías que se trasladan. Este campo se llena automáticamente cuando lo seleccionas en clave unidad. Dimensiones. En este campo se podrán registrar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan. Se deben registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separando dichos valores por una diagonal. Ejemplo: dimensiones 59
diagonal 40, diagonal 36 centímetros. Peso en kilogramos. En este campo se deberá registrar el peso estimado en kilogramos de los bienes y o mercancías que se trasladan. Valor de las mercancías. En este campo se podrá registrar el valor estimado de los bienes y o mercancías que se trasladan. El campo UUID de comercio exterior se debe omitir, ya que el valor registrado en el campo transporte internacional es no. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de ubicaciones, ya sea de origen o destino, da clic en configuración catálogos. Para registrar los datos de ubicación, da clic al tercer icono de registrar que se encuentra al lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando estés facturando. Ejemplo, ubicación origen. Tipo de ubicación. En este campo se deberá registrar el valor que corresponde al tipo de ubicación, ya sea origen o destino. Y de ubicación. Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo origen y o destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrónimo OR para origen y DE para destino. Nombre del remitente o del destinatario. En este campo se podrá registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y o mercancías que se trasladan. RFC del remitente o del destinatario. En este campo se deberá registrar la clave el RFC del remitente cuando el valor registrado en el campo tipo de ubicación sea origen. Los campos residencia fiscal y número de régimen ID extranjero se llenarán en caso de que el remitente sea extranjero. Para llenar los campos de domicilio del remitente, da clic en la casilla domicilio. País. En este campo se selecciona el país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave de código postal en donde se encuentra el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. El sistema automáticamente llenará los campos de estado, alcaldía, municipio y localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal registrado en el campo código postal. Referencia. Este campo sirve para especificar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen o destino de las mercancías que se trasladan. Calle. En este campo se deberá registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de los bienes y o mercancías. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo ubicación destino, da clic configuración catálogos. Para registrar los datos de ubicación destino, da clic al tercer icono de registrar que se encuentra del lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando vayas a facturar. Ejemplo, ubicación destino. Tipo de ubicación. En este campo se deberá registrar el valor que corresponde al tipo de ubicación, ya sea origen o destino. Y de ubicación. Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo origen y o destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrónimo OR para origen y DE para destino. Nombre del remitente o del destinatario. En este campo se podrá registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y o mercancías que se trasladan. RFC destinatario.
En este campo se deberá registrar la clave en el RFC del destinatario cuando el valor registrado en el campo tipo ubicación sea destino. Los campos residencia fiscal y número de régimen y de extranjero se llenarán en caso de que el remitente sea extranjero. Para llenar los campos de domicilio del remitente, da clic en la casilla Domicilio. País. En este campo se selecciona el país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave de código postal en donde se encuentra el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. El sistema automáticamente llenará los campos de estado, alcaldía, municipio y localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal registrado en el campo código postal. Referencia. Este campo sirve para especificar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen o destino de las mercancías que se trasladan. Calle. En este campo se deberá registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de los bienes y o mercancías. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de figuras de transporte, da clic en configuración catálogos. Para registrar los datos de figura de transporte, da clic al cuarto icono de registrar que se encuentra al lado derecho. Nombre de figura. En este campo se deberá registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías. RFC de la figura de transporte. En este campo se deberá registrar la clave en el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías. Si la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías es un residente en el extranjero, este campo se debe omitir. Número de licencia. En este campo se deberá registrar el número de licencia de conducir o permiso otorgado al operador de la unidad en la que se está realizando el traslado de bienes y o mercancías vía autotransporte. País. En este campo se deberá registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio de la figura de transporte. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave del código postal en donde se encuentra el domicilio de la figura del transporte. Al seleccionar el código postal se llenarán automáticamente los campos estado, alcaldía, municipio, localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio de la figura de transporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal. Calle. En este campo se podrá registrar el nombre de la calle en la que está ubicado el domicilio de la figura de transporte. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio de la figura de transporte. Registramos al receptor, es decir, a nosotros mismos, en clientes registrar. Teclea el nombre del receptor, debe ser igual al nombre del emisor. RFC. El valor registrado en este campo debe ser igual a la clave en el RFC del emisor. Email. Teclea el correo donde quieres recibir la factura. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados.
Para crear un CFDI de traslado, da clic en Configuración CFDI Traslado. Teclea el nombre del receptor y da clic en Siguiente. Transporte internacional. En este campo se deberá registrar el valor sí o no para indicar cuando el traslado de bienes y o mercancías sea de carácter internacional. Total de la distancia recorrida. En este campo se deberá registrar la suma de las distancias recorridas en kilómetros, registradas en los campos distancia recorrida de las secciones ubicación. En el campo Buscar, en el catálogo de autotransporte teclea el alias o alguna otra información de los datos que registraste y los seleccionas. Los demás campos se llenarán automáticamente. Verifica que los campos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, pasa al siguiente paso. En el campo Buscar, en el catálogo de ubicaciones, teclea el alias que registraste y lo seleccionas. Los demás campos se llenarán automáticamente. Fecha y hora de salida o de llegada. En este campo se deberá registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes y o mercancías del origen respectivamente. Verifica que los campos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, da clic en el botón Agregar. En el campo Buscar, en el catálogo de ubicaciones, teclea el alias del destino que registraste y lo seleccionas. Los demás campos se llenarán automáticamente. Distancia recorrida. En este campo se deberá registrar la distancia recorrida en kilómetros entre el origen y el destino. Este campo solo se debe registrar cuando el campo tipo ubicación contenga el valor destino. Fecha y hora de salida o de llegada. En este campo se deberá registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes y o mercancías del origen, respectivamente. Verifica que los campos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, da clic en el botón Agregar. Para editar algún campo, da clic en el icono izquierdo. Para borrar, da clic en el icono rojo. Puedes agregar más destinos y orígenes. En destino, el campo distancia recorrida se irá sumando en el campo de total distancia recorrida de acuerdo a cuántos destinos registre. Peso bruto total. En este campo se deberá registrar la suma del peso bruto de los bienes y o mercancías que se trasladan. El valor del peso bruto total registrado puede ser estimado, considerando un porcentaje de variación razonable de hasta el 10% en relación con el valor del peso bruto total obtenido al finalizar el traslado. Unidad de peso. En este campo se deberá registrar la clave de la unidad de peso que corresponda al valor registrado en el campo peso bruto total. En el campo Buscar, en el catálogo de mercancías, teclea el nombre del productor que registraste y lo seleccionas. Los demás campos se llenarán automáticamente. Cantidad. En este campo se deberá registrar la cantidad de bienes y o mercancías que se trasladan mediante autotransporte. El sistema automáticamente saca el peso total en kilogramos a multiplicación de cantidad por peso unitario en kilogramos. Lo mismo pasa con valor total mercancía, valor unitario mercancía por cantidad. Verifica que los datos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, da clic en el botón Agregar. Para editar la mercancía, da clic en el icono izquierdo. Para borrar, da clic en el icono rojo derecho. En el campo Buscar, en el catálogo de figuras de transporte, teclea el RFC o nombre de la figura que registraste y lo seleccionas. Los demás campos se llenarán automáticamente.
Verifica que los campos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, da clic en el botón agregar. Verifica que los campos estén correctos. Si hay algún error, puedes corregirlo. En caso contrario, da clic en el botón timbrar. Para ver el XML, da clic en el icono X. Para ver el PDF, da clic en el icono rojo. Para enviar el CFDI por correo, da clic en el sobre amarillo. Ese es el ejemplo del CFDI de traslado que acabamos de facturar. Se puede apreciar todos los campos que anteriormente llenamos. Si desea descargar el PDF, dé clic en el icono con flecha hacia abajo. Si desea imprimir, dé clic en el icono de la impresora. Si quieres ver más videos como este, no se te olvide suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu me gusta y un comentario. Gracias por tu apoyo.